Amigos, hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un privilegio en esta noche poder estar aquí con ustedes reunidos a través de las páginas sociales para poder compartir con ustedes el mensaje de Dios en esta noche y poder llegar a los corazones de todas las personas que están ahí reunidas con nosotros. Que esto sea una bendición para todos y que el Señor nos pueda hablar a través de su palabra. Quiero compartir con ustedes en esta noche el mensaje de la profecía de Jonás. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que nos hable. Padre Celestial, yo te doy gracias. Te pido que tu palabra sea predicada con poder, con denuedo, con sabiduría. Que la ventana de los cielos se abra para que pueda ser tu Espíritu Santo ministrando los corazones de todas las miles de personas que todos los días entran a las páginas sociales a escuchar tu mensaje. Háblanos con tu palabra, Señor, en el bendito y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Jonás: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Jonás, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Jonás no quiso ir a Nínive. Salió huyendo de la presencia de Jehová y descendió al puerto de Jope y compró un pasaje para irse en un barco para Tarsis, pensando que había alguna forma de huir de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que Jonás se metió dentro del interior del barco y se echó a dormir. De pronto Dios desató una tempestad tan grande que dice la Biblia que el barco parecía que se iba a partir en dos. Era tan fuerte la tempestad que tuvieron que echar los enseres del barco por la borda y que luchaban para acercar el barco a tierra, pero no podían. Era tan fuerte la tempestad que pensaban que iban a morir y la mayoría de ellos comenzaron a clamar a sus dioses. Y Jonás estaba durmiendo en el interior del barco cuando de pronto descendió el capitán del barco y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, ¿no sabes que estamos a punto de perecer? Y Jonás se levantó y le preguntó: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Y dice la Biblia que los tripulantes del barco estaban tan asustados que comenzaron a echar suertes para saber por qué les había sobrevenido tan grande mal, porque no se había visto una tempestad como esta en mucho tiempo. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos dijeron: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De qué nación? ¿A qué nación perteneces? ¿Y qué cosa es lo que has hecho? ¿Por qué nos ha sobrevenido este mal? Y entonces Jonás le dijo: soy siervo de Jehová de los ejércitos y me fue encomendada una misión de llevar la palabra de Dios a Nínive, pero yo escapé de la presencia de Jehová y me metí en este barco. Y entonces los tripulantes le decían: ¿y ahora qué hacemos para que el barco se aquiete, para que el mar se nos aquiete, porque estamos a punto de perecer? Y entonces Jonás le dijo: écheme fuera del barco, de otra manera moriremos todos. Pero ellos no querían y seguían luchando para llevar el barco a tierra, pero no podían, hermanos. Y dice Jonás: volví a insistir: écheme del barco o todos van a morir conmigo. Y entonces ellos dijeron: Jehová, tú has hecho como has querido. Nosotros no queremos que nos tengas por culpable de la sangre de este hombre inocente. Y entonces tomaron y le rogaron a Dios que no los culpara de su muerte y lo lanzaron por la borda. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Dice la bendita palabra de Dios que cuando el pez se tragó a Jonás, Jonás estuvo en el interior del pez por 3 días y 3 noches. El barco, hermanos, sufrió solamente las pérdidas materiales. La tormenta se aquietó y aquellos hombres reconocieron que Jehová era Dios, reconocieron que Jonás era su siervo y reconocieron que nadie como Jehová para hacer lo que hizo y calmar la tempestad en medio de ese mar embravecido. Bendito sea Dios. Y entonces Jonás clamaba en el interior del pez y rogaba a Dios hasta que le dijo: yo cumpliré lo que te prometí.
Y entonces el gran pez lo vomitó a Jonás en tierra. Y Jonás salió a cumplir la voluntad de Dios, que era llevar la palabra de Dios a esa nación llamada Nínive. ¿Qué era Nínive? Nínive era una nación fundada por el rey Nimrod, una nación que fue convertida en el imperio asirio por el rey Sennacherib, que vivía de la rapiña, del saqueo, del robo, de la maldad. Una nación que no sembraba, que no cosechaba, que no plantaba, se dedicaban a asaltar, a robar, a saquear, abrían los vientres de las mujeres y estrellaban a sus hijos no natos contra las rocas, a los hombres los despellejaban vivos, a las mujeres las secuestraban como esclavas sexuales. Y dice la palabra de Dios, hermanos, a los reyes los colgaban en jaulas en la puerta de la ciudad. Nínive era una ciudad amurallada de hombres guerreros y violentos que vivían de la pura maldad, del saqueo y de la rapiña. Y entonces Dios le había mandado a Jonás a predicar en esta nación. Por eso es que él no quiso ir, por eso es que escapó a Jope tratando de huir a Tarsis, porque él sabía que esta nación no conocía a Jehová. La reputación de Nínive era terrible, de una nación sanguinaria, violenta. Y Jonás pensó que no iban a escuchar su mensaje, pero estaba equivocado. Así que Jonás se dirigió a esta ciudad llamada Nínive, una ciudad de 3 días de camino, una ciudad, hermanos, que ya era conocida por su reputación dedicada al robo y al asalto y a la rapiña, y comenzó a pregonar el evangelio por las calles, gritando: Nínive, arrepiéntete, porque viene un severo juicio sobre ti y vas a ser destruida en 40 días. El mensaje de Jonás caló hondo en el corazón de esta nación ninivita, al punto que comenzaron a arrepentirse, al punto que el rey se puso en cilicio. El rey se echó ceniza sobre su cabeza y mandó a toda la nación ninivita a ayunar, diciendo: ayunemos a Jehová, tal vez Él se compadezca de nosotros y tenga misericordia y no nos destruya. Y el rey mandó a ayunar animales, mandó a ayunar a toda la gente, mandó a ayunar a los niños, a toda la nación ninivita, tratando de aplacar el enojo y la ira de Dios, hermanos. Y Dios aplacó su ira, aunque usted no lo crea, Dios aplacó su ira y tuvo compasión de Nínive, porque el rey y toda su gente importante, sus príncipes y todos los que vivían en esa gran ciudad se habían humillado y se habían quebrantado delante de Dios y habían pedido perdón por su maldad y por su pecado. Entonces Jehová se compadeció y tuvo misericordia de ellos. 150 años después mandó al profeta Nahum a decirle lo mismo: Nínive, arrepiéntete, porque viene juicio sobre ti y serás destruida. Pero esta vez Nínive no escuchó el mensaje de Nahum y fue devastada, arruinada y destruida. Hermanos, esto que nos está pasando es juicio de Dios. La gente no se da cuenta. La gente no se apercibe. Ustedes se cuentan a su alrededor cuántos ministros, cuántos hombres de Dios han fallecido. No se da cuenta que Dios está enojado. Tal vez si usted viera morir solo los impíos, entonces usted diría: pero ellos mueren porque son impíos, porque viven mal. Pero no, hermanos, están muriendo pastores, ministros, líderes, está muriendo mucha gente que ha tenido ministerios buenos. Y usted póngase a pensar, Dios anda muy enojado, hermanos. Hace un poco de tiempo atrás, antes de que comenzara este virus y esta pandemia a devastar la tierra, estaban en polémicas de los matrimonios igualitarios, estaban en polémicas de la legalización del aborto, estaban en polémica de la legalización de los asaltos, los robos, los saqueos. La maldad en las calles se había multiplicado en gran manera y lo sigue haciendo. La violencia, el sicariato y todo esto se estaba haciendo como pan de cada día.
Imagínense a qué punto había llegado la maldad. Y por eso Jehová estaba tan enojado, hermanos, que trajo este virus sobre la tierra, pues escrito estaba: es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Cristo? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermanos, esto estaba en la palabra. Vendrán terremotos, vendrán guerras, nación contra nación, reino contra reino. La maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Y junto con todas estas cosas, hambres, guerras y más abajo dice pestes. Y es lo que estamos viviendo en este momento. Pero la gente no se da cuenta. La gente dice: no, Dios es un Dios de misericordia. Pero ese Dios de misericordia también es fuego consumidor. Por eso arrasó con Coré cuando se rebelaron contra Moisés. Por eso arrasó con Sodoma y Gomorra cuando se volvieron en pos de vicios contra naturaleza. Por eso asoló también a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y muchas otras naciones, las cuales fueron juzgadas por Dios, sentenciadas por Dios y devastadas por Dios. Algunos piensan y dicen: sí, Dios es un Dios de misericordia, y eso es cierto, pero su misericordia no radica en el que Él va a violar su propia palabra. Su misericordia radica en la cantidad de oportunidades que nos brinda, en la cantidad de oportunidades que nos perdona, en la cantidad de veces que nos tiene paciencia, porque su palabra dice: Él es lento para Él la ira y grande en misericordia, pero no tendrá, hermanos, al pecador, al injusto, no lo tendrá por impune. Él hará juicio porque Él es el juez de toda la tierra y será justo con todo lo que está pasando. Acuérdese los días de Noé, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha sobre la faz de la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón, y ahí fue cuando vino juicio sobre la tierra, y el diluvio la arrasó. Y así también está escrito: así como en los días de Noé será la venida del Señor. ¿Y cómo eran los días de Noé? Ya lo hemos dicho: la violencia, la maldad, mire el sicariato, los asesinatos, los saqueos, los robos, la corrupción que estamos cansados de ver, y todos esos temas de los homosexuales, todos esos temas, hermanos, de los matrimonios igualitarios, del tema también de los abortos, del tema de la legalización de las drogas y de muchas otras cosas podridas y corruptas, ahora ya no se mencionan. Ahora la gente está preocupada por el virus y por la cantidad de personas y familiares que han perdido. La gente está asustada por la cantidad de personas que están muriendo y siguen muriendo. Los hospitales están colapsando, y todo lo que está pasando nos muestra que Jehová está enojado, que Jehová está molesto. Hermanos, este es el tiempo de volvernos de corazón a Dios. La Biblia dice: si enviare pestilencia a mi pueblo, sobre el cual, y mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, este es el tiempo, como en el tiempo de Jonás, de arrepentirnos. Jonás se enojó mucho porque Nínive fue perdonada. Jonás hubiera caído, hubiera querido que cayera juicio. Pero Jehová le dijo a Jonás: ¿por qué te enojas? ¿No te das cuenta que este pueblo no sabe discernir entre su brazo derecho y su brazo izquierdo, entre el bien y el mal? Y ahora que se han humillado, ¿cómo no he de perdonarlos? Hermano, ¿usted cree que si la iglesia se humilla, si el pueblo de Dios se humilla en todo el Perú, usted cree que Jehová no pararía esta pandemia? Hermano, Él tiene el control. Usted piensa que depende de la ciencia. La ciencia y la sabiduría vienen de Dios. Él es quien prende al sabio en su astucia, quien da la sabiduría y el entendimiento.
de su boca viene el conocimiento. Hermanos, Él está permitiendo todo esto. La gente no se da cuenta que lo único que quiere es un arrepentimiento sincero. Nínive se arrepintió, Jehová la perdonó. 150 años fue devastada porque no se quiso arrepentir. Es el momento que nosotros nos volvamos a Dios. No estamos aquí para juzgarnos ni para cuestionarnos, sino para humillarnos al Todopoderoso. Porque de cierto está enojado, de cierto está molesto, por eso está pasando lo que está pasando y la gente no se da cuenta de eso, no se da cuenta que este es el momento donde más necesitamos doblar rodillas para reconocer que Jehová es el único que tiene el control. Hermanos, mire todo lo que ocurrió a lo largo de la historia y cada vez que el pueblo se arrepentía, por eso la Biblia dice arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Jehová tiempos de refrigerio. O usted ya no se cansó de estar encerrado, o usted ya no se cansó de ver esta pandemia como está matando gente y como muchas personas han perdido sus trabajos y muchas personas su economía se ha venido al suelo y muchas empresas han colapsado y muchos han quebrado y la violencia en las calles recrudece porque el Señor lo dijo, la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Muchos se han vuelto religiosos, muchos se han alejado de los caminos de Dios. Por eso claramente dice, angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo hallan. Ancho es el camino de la perdición y muchos son los que van por él. Hay mucha gente que su camino cree que es derecho. Hay mucha gente que no entiende el mundo espiritual. Hay mucha gente que cree que Jehová se conforma con 5 minutos de oración o 10 minutos de oración. Está usted equivocado. Dios quiere mucho más de nosotros. Por eso está pasando lo que está pasando. Pero después de todo esto va a venir un gran avivamiento que va a sacudir el planeta Tierra. Hermanos, esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón para nosotros es una palabra que tenemos que entender para que se den cuenta que la tierra fue destruida por el diluvio, que Coré fue destruido por la mano de Dios, que Sodoma y Gomorra fue incinerada por fuego del cielo y muchas otras calamidades van a seguir viniendo si el pueblo no se vuelve a Dios. El único que está esperando es que nos arrepintamos, lo único que está esperando es que nos volvamos de corazón al Señor para que Él tenga compasión y misericordia y nos perdone y comience a desaparecer este virus que así como vino, así también se irá. Póngase a pensar, hermano, reflexione, piense. ¿Qué es lo que está pasando? No solamente se están muriendo impíos, se están muriendo pastores, ministros, predicadores, cantantes, hombres de Dios conocidos, porque Dios está muy enojado y Él no quiere lo que le damos, Él quiere mucho más de eso, mucho más. Él quiere que nos humillemos y que le busquemos y que nos dediquemos a entender que el mundo no consiste en la abundancia de los bienes que posee, que el mundo consiste en agradar a los ojos de Jehová de los ejércitos y poder alcanzar y echar mano de la vida eterna. Yo espero que estas palabras que hemos compartido en este día hayan podido llegar a lo profundo de vuestros corazones y haya sido de mucha bendición para todos nosotros. En el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar para que el Espíritu Santo, hermanos, cale hondo en el corazón de todos los que escuchen esta palabra. Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Jesús que esta poderosa palabra que hemos compartido pueda calar hondo en los corazones de todos nosotros, porque es el tiempo de arrepentirnos, es el tiempo de volvernos a Dios de todo nuestro corazón. En el bendito y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén.